Como les repetía, ¿verdad? El tema es amalgama dental y sus consecuencias a largo plazo. Muchas gracias a la doctora Ivette Valenzuela por invitarme a esa reunión, que realmente es importante para mí. Vamos a hablar acerca de qué es la amalgama en sí. La amalgama se utiliza como un material dental en las restauraciones extensas como la que podemos ver en la imagen. Este material se utiliza hace bastantes años, tiene una longevidad de aproximadamente 150 años. Es un componente de mercurio líquido en un 50%, plata un 35%, cobre 2% y estaño 13%. Como podemos ver, el mercurio es el material predominante en esta aleación. Es por eso que hay muchos estudios actualmente que es bastante tóxico por los vapores de mercurio que se dan y la inhalación que se hace con ese tipo de material. Aquí podemos observar que un relleno oclusal como el de la imagen en un humano, en una muela normal, contiene entre 750 a 1000 miligramos de mercurio y que tiene un tiempo de vida útil de 7 a 9 años. ¿Y qué es el mercurio? El mercurio es un material pesado que es bastante tóxico en el ambiente porque genera afecciones en el sistema nervioso central, perturbaciones en el comportamiento, trastornos renales, inmunes y sexuales, entre otros. Hace bastante tiempo que, como les mencioné, tenemos en uso en la práctica odontológica por la capacidad que éste tiene, por eso es que es más predominante en la aleación de amalgama el mercurio, porque tiene una capacidad de adherirse a los tejidos dentales de una manera increíble. Cuando nosotros realizamos una preparación cavitaria, que es básicamente retirar la caries en el diente, este componente que es la amalgama, lo que hace es estar en un estado como poroso. El mercurio lo que hace es contraer su porosidad y hacerlo duro, y esto hace que se fije más a los tejidos dentales. Es por eso que también ha sido usado a lo largo de la vida. Incluso creo que todos más de alguna vez hemos tenido un relleno de amalgama. Ahora bien, ¿por qué es que está en discusión en la odontología, en la práctica odontológica, la toxicidad de este tipo de material? Porque nosotros, al estar directamente relacionados con el mercurio, tanto el odontólogo como el asistente dental, así como también el paciente, está expuesto a una intoxicación con mercurio. Ya les voy a hablar un poco acerca de cómo se puede dar este tipo de intoxicación, que para nosotros quizás no es evidente porque en el momento de estar haciéndolo en la práctica no es notable, pero a largo plazo tiene muchas consecuencias que son las que ahora en día intentamos evitar. Como les iba también a comentar, en mi país, que es El Salvador, la mayoría de doctores odontólogos en el sistema de salud público solo pueden utilizar ese tipo de materiales porque es más barato, es económico, minimiza el tiempo de trabajo. Y como ustedes saben, en los países tercermundistas, en los que lastimosamente no hay un servicio de salud suficiente, entonces este tipo de material es el ideal porque se ven cantidades de pacientes bastante grandes. Yo lo viví en mi año social, teníamos que sacar tantos pacientes por día y era más fácil colocar un relleno de este tipo que colocar uno estético por lo mismo el costo y porque el tiempo de trabajo se lleva mucho más. Acá en el relleno de amalgama lo único que hacemos es preparar el diente y colocar el material, condensarlo, compactarlo y es todo. En un material como es la resina, que es el que está ahorita en auge, por lo mismo de que no es tan tóxico para nosotros, ni tampoco es poco estético porque es del mismo color del diente, no se toma en cuenta todo ese tipo de cosas y por eso el sistema de salud actual está brindando ese tipo de servicio. Hasta el año 2019 que no se tenía una regulación acerca de este tipo de materiales.
Ahorita los odontólogos incluso están exigiendo a la FDA que se hagan estudios para tratar de comprobar que sí hay una toxicidad por parte del mercurio a largo plazo. Y les voy a explicar en qué momentos estamos expuestos al mercurio sin nosotros darnos cuenta. Estas son las vías de acceso al mercurio, siempre hablando en odontología, ¿verdad? La primera y la principal es en la cavidad bucal y nasal, porque nosotros cuando se despiden los vapores de mercurio entran al torrente sanguíneo y estos hacen que lleguen al nervio por medio de los nervios directamente al cerebro. También los vapores de mercurio al ser inhalados penetran en los pulmones, se almacenan en las vías respiratorias y luego pasan al torrente sanguíneo, donde son transformados en vapores de mercurio, oxidándose y formando iones que quedan almacenados en órganos como el hígado y el riñón. También cuando el odontólogo, por X o Y motivo, tiene que remover una restauración vieja, que como les repito, estas restauraciones duran bastante, duran de 7 a 9 años, y si nunca presentan molestias, la gente puede pasar inadvertida y tenerlas siempre presentes en su boca, pero al momento de nosotros retirarlas porque están causando algún tipo de molestias o porque hay que retirarlos porque el paciente quiere cambiárselos a unos más estéticos, la velocidad de la turbina que nosotros utilizamos genera vapor de mercurio que penetra en el sistema respiratorio y se almacenan en donde les repetí, en los órganos como el hígado o el riñón. También al realizar las preparaciones de amalgama, cuando nosotros estamos manipulando ese tipo de material, podemos ver o estar en contacto directo con pequeñas cantidades y eso puede penetrar por medio de la piel o incluso permanecer en el ambiente, evaporándose y contaminando el ambiente, pero sin que nosotros nos demos cuenta. También hemos realizado bastantes investigaciones en el consumo del pescado. Eso sí, es bastante evidente ahora en día que el pescado y el número de amalgamas que están presentes en la boca están relacionados con la presencia de mercurio en todo nuestro cuerpo. Inconscientemente nosotros estamos en contacto directo con el mercurio. Y un fuerte estudio revela que hay bastante presencia de mercurio en el plasma y la sangre total y orina. Están relacionadas entre la cavidad oral, las amalgamas que hay en cavidad oral, y también con la ingesta de los pescados. Es más en un odontólogo o en un personal de odontología o también en los pacientes que han estado expuestos a lo largo de su vida a varias amalgamas. En conclusión, el vapor de mercurio, que es el material altamente tóxico que nosotros hemos estado mencionando en toda nuestra presentación, altera las células bioquímicas y afecta al sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema reproductivo. Y como les mencioné, si nosotros, o como consejo personal, si usted no tiene la capacidad de realizarse, por ejemplo, un cambio de relleno solamente porque no le gusta el color o la estética no es la adecuada, yo les recomiendo que no se lo cambie porque al momento de hacer el cambio estamos expuestos a los vapores de mercurio que hemos estado hablando anteriormente. Igual, si nosotros tenemos la opción o el odontólogo cuando nosotros vamos a realizarnos un relleno de manera cotidiana, nos ofrecen las dos opciones que son la amalgama y también la resina, pues ahora estamos optando más por la resina ya que se ha demostrado que tiene bastante toxicidad y aparte de eso, la amalgama lo que hace es teñir el diente y hacer un tatuaje de amalgama que no se puede desprender. Y al momento de tratar de desprenderlo, lo que nosotros hacemos es retirar tejido sano en lugar de poder completar como la resina, que es diferente el material. En la amalgama es totalmente invasiva y no es recomendable ni siquiera en los niños, en ningún tipo de dientes, porque lo que pasa es que al final deja muchos residuos y estos residuos se están liberando a lo largo de nuestra vida sin nosotros darnos ni siquiera cuenta.
Y si nosotros conocemos personas que tienen ese tipo de restauraciones en boca, recomendarles nosotros también, ¿verdad? Ya que hemos tenido esta experiencia y esta charla, que no se lo cambien, que lo dejen ahí si no hay ningún tipo de sintomatología, si su odontólogo no le está diciendo que tiene que cambiárselo porque está fracturado o porque se está acumulando la comida en esa pieza, es mejor no moverlo, porque cuando está inactivo, cuando está bien pulido y no tiene ningún tipo de filtración, no hay ninguna liberación de mercurio. Pero si nosotros vamos al odontólogo y el odontólogo lo retira, al momento de retirarlo, estamos expuestos nuevamente a la evaporación del mercurio, que es lo que produce toda esa toxicidad que hemos hablado anteriormente. Incluso ahora se ha estado comprobando que el mercurio ha estado en contacto directo, al estar en contacto directo con los pacientes, genera a largo plazo Alzheimer, pérdida de la conciencia, varios trastornos neurológicos que ni siquiera nosotros tenemos a veces alguna explicación de por qué es que nos están pasando o por qué a nuestros familiares les están pasando. Y es por eso, porque a lo largo de su vida, con cosas pequeñas y que no nos damos cuenta, estamos contribuyendo a una pérdida degenerativa de nuestras células. Entonces, por eso es importante la prevención, evitar, estudiar, saber o indagar acerca de temas que nosotros algunas veces desconocemos. Y por eso es para mí un muy buen placer para mí estarles diciendo todo eso el día de ahora y transmitir un poco de los conocimientos que a lo largo hemos ido adquiriendo para poder hacer la diferencia y marcar esa diferencia desde ahora con esas simples cosas que, como les repito, nosotros no nos damos cuenta ni siquiera como odontólogos, a veces solo lo pasamos desapercibidos o también como pacientes. Entonces, por eso ese tema me pareció importante y me pareció importante también impartirlo y poder aportar un granito de arena a todos nosotros. Y con eso me despido y si tienen alguna pregunta o alguna duda, estoy dispuesta a responderla. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. La cámara la tiene apagada, no la podemos ver y no sé si la pueden encender para que se vea. Gracias por su tiempo y algo que yo no sabía, bueno, muchas cosas no sabía, es que si alguien ya la tiene y no está fracturada, es mejor no removerla, no tocarla porque se liberan las toxinas. En el mundo del cáncer se habla bastante acerca de la amalgama, simplemente porque se ha dicho que es tóxico para el cuerpo. Yo no sabía exactamente cómo es que iba a afectar el sistema nervioso, al sistema inmune, al sistema reproductivo y tiene sentido ver que algo que ha estado el cuerpo expuesto por tanto tiempo. Miren, yo he tenido amalgamas desde que estoy de 7, 8 años y me las han cambiado múltiples veces. Porque pues sí, pues yo iba creciendo y los dientes iban creciendo, unos se me cayeron y después tuve más caries, etcétera. Entonces, una de las cosas que hacen muchos pacientes aquí en Estados Unidos es, se van a quitar de una todas las amalgamas que han tenido, pero, y como usted está mencionando, realmente son poquitos los doctores que hablan de estos temas, de por qué amalgama se tiene que retirar o la forma más segura de retirarla o cuándo se debe retirar. Entonces, son cosas que a mí me gustaría personalmente como... bueno, como médico, ¿verdad? Y como persona que está sanando cáncer, que las personas, no por buscar una mejoría, en este caso de que ya no esté la amalgama ahí, si está intacta y no está liberando nada, es mejor dejarla estar antes de volverse a exponer. Una cosa que me es súper interesante para mí es que a mí se me hicieron, cuando tenía mis amalgamas, porque solo tengo una, claro que me quité las otras, salí corriendo también, este, me hicieron una prueba de metales pesados y a mí me salió arsénico, pero no me salió mercurio. Entonces, para mí me llamó la atención porque yo esperaba que tener mercurio por mis amalgamas. Y me salió arsénico por el agua que yo estaba tomando. No era un agua que se estaba limpiando todos los metales pesados. Entonces, eso tiene sentido porque mis amalgamas no estaban fracturadas, estaban íntegras. Entonces, eso comprueba
que si la amalgama está intacta, no está liberando realmente el mercurio a la sangre. Entonces, muchísimas gracias porque la verdad que con su charla se me esclarecieron tantos puntos que la verdad que yo no sabía o no entendía. No sé si otra persona tiene algún comentario o una pregunta. Buenas noches. Cuando la doctora empezó a mencionar de que la amalgama es pues sí, dañina, ¿verdad? Por el mercurio y todo eso, mi mente empezó a maquinar porque realmente yo no sé si mis rellenos contienen ese compuesto o son resina. ¿Cómo puedo yo saber? O tendría que ir donde un médico a que me diga de qué son los rellenos. Ok, generalmente los rellenos de amalgama se ven como plateados. Siempre, siempre los de amalgama son plateados. Los de resina hay que saberlos diferenciar porque los de resina son del color del diente. Entonces, lo que sí es necesario es ir a donde un odontólogo a que nos determine si es necesario cambiarlo. Si es únicamente por estética, se recomienda no retirarlo, sino dejarlo ahí. Y es otra cosa, doctora, cuando usted empezó a mencionar de que contenía eso y que era dañino, mi mente empezó a maquinar, mañana mismo voy y me los quito. Pero ya cuando usted dijo de que no, porque hay un riesgo, entonces ya una empieza a pensar otra cosa. Pero de hecho, hace como unos 15 días he estado empezando a sentir una molestia como destemplado, dice una, como que de repente muerde ahí, siente sensibilidad y no sé si eran los rellenos, incluso dije yo, seguramente ya no me están funcionando, porque si yo recuerdo tenía que, ya tienen como más de 15 años de tenerlo. Pero con esta situación, o sea, si ya tengo todo ese tiempo, siempre es un riesgo si me los quito. Es que lo que sucede es que ahí vamos en una como contradictorio, porque si los rellenos son de amalgama, pero ya están causando algún tipo de molestia, lastimosamente sí hay que retirarlos, porque nosotros no sé si sabemos o tenemos claro cuál es el proceso de la caries, pero la caries es una manchita blanca que comienza, luego se pigmenta color negra, empieza a avanzar tanto que llega al nervio del diente. Cuando llega al nervio del diente, empieza a doler, o es este dolor dental que nosotros no podemos evitar solo tomando pastillas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si ya está empezando a generar algún tipo de sensibilidad, sí es importante que acuda a su odontólogo para que le revise esos rellenos, porque puede ser que estén desadaptados. Es decir, que estén fracturados porque esos rellenos tienen una vida útil, como mencioné, de 7 a 9 años aproximadamente. Entonces, si definitivamente estamos teniendo algún tipo de sensibilidad, lo mejor es retirarlos o ir a nuestro odontólogo para que nos evalúe y determinar si es el que está fracturado o si es el que está generando molestia. Claro, estamos expuestos a lo largo de nuestra vida porque no se les educó a los odontólogos anteriores que esos materiales podían ser dañinos y lastimosamente pues ahora se están comprobando y se ha estado haciendo estudios porque hay mucha tendencia en eso que les menciono. Más que todo, este enfoque está relacionado a los problemas del sistema nervioso central, que muchas personas sin explicación padecen de Parkinson o también de demencia senil sin nosotros explicarnos por qué. Pero realmente si nosotros pensamos, todo tiene un porqué. Y respondiendo a su pregunta, yo creería que sí tienen que acudir al odontólogo porque cuando ya tenemos algún tipo de sensibilidad, ya puede ser que el nervio esté afectado y pueda necesitar incluso otro tipo de tratamiento que es la endodoncia, ¿verdad? Sí, entonces, como dice la doctora, entonces ya por dos causas debería de ir al odontólogo. Número uno, porque probablemente la caries avanzó y llegó al nervio, ya sea porque la caries se hizo más grande o porque el relleno ya estaba fracturado.
y al estar fracturado ya tiene el riesgo que también se esté liberando mercurio. Entonces lo mejor sería, en el caso de Eva, quitarlo, y espero en Dios que los odontólogos sabrán, yo no, que las caries no sea tan grande y se pueda poner una resina, un material menos tóxico para que ya se quede liberada de esa carie, de ese relleno o amargo que tenía antes. Muchas gracias. Estamos en la orden. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay otra preguntita. Yo, doctora, le agradezco infinitamente todo esto. Como le digo, yo he estado leyendo muchas cosas y no había podido encontrar esta información así precisa como usted le está dando. Así es que gracias por su contribución a la salud dental preventiva, que al final es salud física en general. Con el permiso de usted, voy a terminar de grabar y lo voy a poner en línea para que más personas puedan tener acceso a este tipo de conocimiento que, como sabemos, la mayoría de nosotros es difícil encontrarlo. Es difícil encontrarlo con un profesional de salud que nos esté explicando las cosas, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, en nuestro idioma. Y lo más importante, es difícil encontrar personas que, como usted dice, que aunque estén entrenadas de una forma, estén dispuestos a estudiar para ver qué son las cosas que se deben de mejorar y ya no fijarse nada más en la salud dental, sino que como la salud dental en este caso, un procedimiento puede afectar de por vida a la salud física. ¿Qué? Sí, Sí, continúe. Es un gusto para mí estar contribuyendo, como lo mencioné, y cualquier duda, ningún problema, estoy dispuesta a ayudarle, ¿verdad? En lo que pueda y